Seguimos aquí en Para Toda Mujer, continuamos por supuesto. Y ahora vamos a hablar con ella, quien estaba como intérprete. Ahora lo vamos a hacer hablar, a Lucía Munar. Lucía, bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Lucía, y contame cómo trabaja la Asociación de Sordos aquí en Santiago. Bueno, Susi, en relación también siguiendo un poco relacionado con el tema del rol del intérprete, si bien hablar de esto de la ley de la lengua de señas tiene más, compete más a las asociaciones de sordos, a la comunidad sorda, sí me parece importante tocar el tema de cómo, o sea, el primer intérprete, los primeros intérpretes brindaban servicios comunitarios también dentro de las asociaciones de sordos. Y la lengua de señas argentina, también como antes lo decía Silvina, sí, proviene de la comunidad sorda. Es una lengua natural y originaria de la comunidad sorda, porque antes no se les permitía a ellos poder comunicarse en su propia lengua, y desde ahí es donde surgen las asociaciones de sordos, que un poco lo que responde a tu pregunta. Bien, ¿y son muchas las personas que trabajan en la asociación? Sí, las asociaciones de sordos son organizaciones que están conformadas en su mayoría por personas sordas, que bueno, dentro de la entidad que representa a todas las asociaciones de sordos de todas las provincias es la Confederación Argentina de Sordos, que desde ahí es donde surge este proyecto de ley de la lengua de señas argentina. Bien. ¿Vos has estado trabajando mucho tiempo con la asociación? Sí, yo si bien una vez que me recibí en el 2020, sí, ingresé a trabajar a la Asociación de Sordos de Santiago, que cuenta con su personería jurídica. Bien. En forma virtual, pues estábamos en contexto de pandemia, claro. Bien. ¿Y qué es lo que te lleva a vos a estudiar esto de lenguaje de señas? Bueno, yo el primer contacto en realidad que tuve con la comunidad sorda y la lengua de señas argentina ha sido en una asociación de ayuda a la persona sorda, porque también hay otras organizaciones que trabajan en beneficio de la comunidad sorda, y ahí bueno, realicé varios cursos de lengua de señas que me han permitido poder tener una comunicación básica en lengua de señas con ellos. Pero una vez que empecé a trabajar en la asociación me di cuenta que como no era suficiente, digamos, necesitaba perfeccionarme más, aprender más lo que tiene que ver con la lingüística de la lengua de señas argentina. Bien, bien, bien. Y el tema de la lengua de señas, digamos, en el ámbito educativo, sí, es fundamental, ¿no? Es fundamental porque también aquí me toca un poco el tema familia. El 95% de las personas sordas son hijos de personas oyentes. ¿Y qué pasa? La mayoría acuden a los médicos, a especialistas que por ahí ellos muchas veces como que están en contra consideran que no se puede aprender simultáneamente la lengua de señas, va a retrasar, digamos, lo que es la adquisición de la lengua oral, sí, cuando es todo lo contrario. Le va a ayudar, dicen, sí, bien. Va a permitir desarrollar otras competencias lingüísticas. Bien. Bien, bueno, y esto es importante, ¿no? Con esto de que se ha aprobado ahora lo que es la Ley Nacional de Señas, justamente para poder capacitar también a los docentes, ¿no? Esto sería muy importante para que puedan, digamos, integrar como corresponde a una persona sorda dentro, en este caso, de lo que es el ámbito educativo. Con todo lo que engendra, porque no únicamente tienen que conocer lo que es la lengua de señas argentina, sino también un poco la historia de la comunidad sorda, su cultura. Bien. Todo lo que encierra. Dale, seguimos hablando en un ratito, seguimos hablando con Lucía y con Silvina en minutitos nada más. Es momento de presentar ahora a Cecilia Saavedra, nuestra asesora de imagen. Todas tenemos nuestro estilo propio, nuestro estilo personal, pero ese estilo que por ahí tenemos, ¿va realmente con nosotras? ¿Nos sentimos seguras? ¿Nos gusta? Bueno, algunos tips nos enseña Cecilia Saavedra, vamos a conocerla. Sí, bueno, otra vez juntas, la verdad que está buenísimo esto de todo lo que tiene que ver con que nos asesores de este vestir consciente y esto del estilo personal. ¿Qué es? ¿Cómo se define? Bueno, la verdad, un placer volver a estar juntas y seguir hablando de esto del vestir consciente. Bueno, cuando hablamos de estilo personal, hablamos de personalidad, de identidad, de esencia. Sí. Muchas veces las mujeres decimos no tengo estilo y no es tan así. Realmente todas tenemos un estilo que
lo que tenemos que hacer es identificarlo en realidad. Bien, Y aquí volvemos a lo de siempre, que es el autoconocimiento. bien. Si bien existen varios estilos universales, cada mujer tiene como un estilo propio, pero no es un único estilo, sino que Bien. somos un mix de estilos. Cuando te digo de estilos universales, por ejemplo, que debes haber escuchado el estilo seductor, por ejemplo. Sí. Bueno, ese estilo, esa mujer, Sí, una se pone seductora. Sí. parece que te sientes algo identificada. Bueno, ¿qué características tiene? ¿Por qué decimos que es universal? Es porque los compartimos o tiene características que compartimos varias mujeres. En cuanto a personalidad, esa mujer, bueno, le gusta seducir, le gusta que la miren, le gusta marcar el cuerpo, no tiene problema con eso. Le gusta usar ropa ajustada, los colores que le gusta son el rojo, el animal print, por ejemplo. En cuanto a colores, le gusta maquillarse mucho los labios con rojo, marcar la mirada. Bueno, hay como ciertas características que representan a esa personalidad. Bien. Pero como te digo, no somos un único estilo, sino que seguramente vamos a ir combinando y tomando cositas de cada estilo. uno. Por ejemplo, otro que es muy contrario a ese sería una mujer romántica. ¿Cómo es el estilo de la mujer? Bueno, ¿cómo es esa mujer? Al contrario de la seductora, va a ser como más femenina, como más suave, más delicada. Colores más claros. Colores pasteles, Claro. volados, encajes, Bien. un maquillaje mucho más natural. Entonces ahí vos te vas dando cuenta cómo esa mujer, en función a cómo es su personalidad, también va a elegir estos colores. Muchas veces esas elecciones en realidad son inconscientes. Claro. Entonces ahí vamos a esto del vestir consciente. Empezar a pensar, bueno, a ver, ¿qué me he visto yo? ¿Qué elijo? ¿Qué colores? ¿Qué texturas? ¿Qué formas? Y ahí es donde vamos a empezar a identificar, bueno, yo siempre en mi vestuario tengo que tener volados, por ejemplo. Sí. ¿Te gusta así? Es un ejemplo Es que yo un te doy. A ejemplo. mí me gustan bastante los volados, pero a su vez podría decirte que soy más urbana. Siempre tengo que tener un jean, por ejemplo. Claro. Sí, No no soy- tiene que faltar el jean. No soy, o hay personas que son más clásicas, más formales, más dramáticas, o sea, hay diferentes ¿Cómo es la personas. dramática? La dramática es como una persona que vos la ves y como que te genera una cierta distancia porque tiene una personalidad fuerte, los Sí. colores que usa seguramente son mucho más oscuros, de líneas más marcadas, con estructura. Bien. Su personalidad, sobre todo va a ser una mujer fuerte y distante, como Que pone distancia. Claro, y muy contrario a la romántica, por ejemplo, que es suave, tranquila. Va a ser como más determinante y más drástica en sus decisiones, en su forma de hablar, de ser. Entonces, la invitación es esto, que empecemos a pensarnos y ahí es cuando vamos de nuevo a la ropa como una herramienta Sí. y al guardarropa. Yo les invito a que vayan a su guardarropa y empiecen a mirar los tipos de prendas que tienen, qué texturas, qué colores, qué formas. Empiecen a pensar cuando se visten qué sueles elegir. Por ejemplo, vos, si tuvieses que definir tu ropa en general. Eso estaba pensando, porque de repente a mí me encanta andar de zapatilla, babuchas, estar súper cómoda. Pero a la vez también me gusta estar, o sea, me gusta mucho lo informal. Bien. Creo que depende de la ocasión también. Porque vos me decís seductora. Me gusta seducir, pero no soy de las que se pinta el labio rojo, ni del color, de los colores fuertes. Bueno, Como pero que tengo vos- una mezcla, me parece. Es que bueno, ahí está. Somos una mezcla. Siempre va a haber una base. Sí. Quizás tu base es seductor, pero tienes una parte como más urbana, más relajada. Sí. Pero siempre en tu base va a estar ese seductor. Quizás no con los labios rojos, pero sí marcar los ojos, o un Claro. escote, o, Que me gusta, o marcar o sea, la silueta, por ejemplo. Me gusta gustar. Bueno, eso, Que si alguien viene, o sea, no llamar la atención, pero que digan, esta fue Marcar presencia. Marcar presencia, que a muchas mujeres nos pasa eso. Y otras que nada que Y ver. otras que no. Son más desinhibidas, que no quieren saber nada. Están las que quieren llegar primeras a la fiesta, para Así que nadie es. las vea, y las que nos Las encanta que llegar se- al último. claro. Claro. bueno, y ahí surge otro tema en este sentido. Cuando vamos a eventos que tienen un cierto código de vestir o etiqueta, por Claro. ejemplo, o en el trabajo. Entonces ahí es el caos. ¿Qué pasa? ¿Qué me pongo? Si Claro. me dice que es formal y yo soy medio informal. Si me dicen que es clásico, bueno, ¿qué pasa ahí? Si nosotros conocemos nuestro estilo y sabemos que hay ciertos códigos de vestimenta para cierta ocasión, tenemos que saber qué es lo admitido, digamos, para esa situación. Por ejemplo, un vestido largo. Bueno, según mi estilo yo voy a elegir ese vestido largo. Si hoy soy una persona romántica y bueno, los colores que use, la tela, la caída, Encaje, claritos, claro. pero va a ser adaptada a esa situación. Entonces sí es importante también conocer
y respetar esos códigos de vestir, porque nos habla también de un respeto hacia el otro. Bien. Que se ha tomado el trabajo de una invitación, de definir un estilo de su fiesta. Lo que nosotros tenemos que saber es, bueno, a ver, según mi estilo, ¿cómo me visto para esa situación? Bien. Pero bueno, todo eso es como empezar, como yo les digo siempre, preguntarnos. Y en ese preguntarnos es donde vamos haciendo conscientes todas estas elecciones. Bien. O sea, y de eso se trata mi acompañamiento, de poder preguntar. Yo aquí siempre les digo, se van con más preguntas que respuestas, pero de ahí surgen también ese darse cuenta de, bueno, quién soy y cómo lo expreso. Inconscientemente, porque es así, vos estás diciendo quién sos con la ropa que usas. Totalmente. Y obviamente habrá momentos en que no tienes ganas de producirte, otras que sí, pero es como cuando vos dices, te pruebas a ver si esto no es mi estilo. Exactamente. Y quizás no lo sabes definir con una palabra, pero te das cuenta que no te representa. Así es. O cuando una amiga te dice, eso es muy a tu estilo. Totalmente. Ves el calzado de alguno y dice, ese es para vos. de tal. Totalmente. Entonces pasa. ahí es mucho más fácil reconocerlo al otro porque lo estamos viendo y esa mirada desde afuera, por ahí es más fácil que mirarnos a uno mismo. Bien. Entonces, empecemos a mirar qué tenemos en el guardarropa, qué elegimos y hasta les diría, hagan una listita, hasta de colores, texturas, Bien. prendas, caídas, géneros, bueno, todo eso va a ir hablando de uno. Y bueno, y conocernos la personalidad, el carácter, cómo somos, qué nos gusta, qué no nos gusta. El estilo también no es solo ropa, sino también lugares, si nos gusta la playa, si nos gusta la montaña. Bien. La música, si nos gusta el rock, el pop, clásico. Todas esas cositas mínimas nos van a ir diciendo cuál es nuestro estilo personal. Para eso tienen que venir a hablar con vos y podemos Claro. asesorar y ayudarlas a definir un estilo o ver ese mix de estilos o sacar de cada estilo lo propio, ¿no? Claro, es identificar y saber qué potenciar y quizás a qué sacarle un poquito de importancia, pero sobre todo siempre hablamos de lo que es potenciar. Y bueno, mi trabajo es ese, acompañarlas a descubrirse y brindarles herramientas más que nada. Bien. Así que bueno, todas invitadas a conocer su estilo porque también eso nos facilita a la hora de ir a comprar, de vestirnos. Perfecto. Y eso que decíamos del vestirnos cada mañana se hace una tarea más de disfrute que de Que estar levantarnos con claro. ganas de qué me voy a poner, como que vamos que a de cocinar. frustración. Claro. Así Sí, que sí, bueno. sí. Muchas gracias. No, como gracias siempre. a vos. Ahí estábamos, con Cecilia, le mandamos un beso muy pero muy grande y todos los tips que tiene Cecilia son increíbles para que cada una de nosotras, las mujeres, nos podamos sentir seguras en cuanto a la hora de vestirnos de una forma consciente como esa es la idea de transmitirlo, ¿no? Seguimos en esta oportunidad con Silvina. Silvia, entonces, un mensaje para la familia que tiene a su hijo, tiene un familiar sordo, que no solamente es el hecho de decir, bueno, es el tema del habla o cómo nos vamos a comunicar, sino es todo en sí, todo lo que es la persona en sí, lo que importa, ¿no? Exactamente. Como cada persona es diferente, en el caso de las personas sordas e hipoacústicas, también cada uno tiene su particularidad, diferentes grados de sordera, diferentes niveles de hipoacústica. Entonces, lo que yo recomiendo es romper con el mito que si hace señas no va a hablar o que si habla no hace lengua de señas. Yo creo que las dos cosas, y creo y estoy segura por mi experiencia. ¿Hace cuánto que trabajas vos con hace chicos sordos? muchos años. No vamos a decir cuánto. Claro. Redondeemos en 20. Y mi experiencia me dice, y lo pude comprobar, que pueden ir totalmente de la mano. Aquel niño que tiene resto auditivo que digamos que le es suficiente para poder articular, decir unas palabras y comunicarse más o menos en lengua oral también, lo puede hacer a la perfección. Pero no nos olvidemos que la lengua de señas es la lengua materna. De esa depende el desarrollo del lenguaje, de su personalidad, de sus competencias lingüísticas. Porque, ¿qué pasa? Hasta que aceptan que la lengua de señas es indispensable, pasan muchos años de la niñez de los chicos y se pierden un montón de cosas significativas para la formación de su personalidad, más allá de los aprendizajes. Bien. Entonces, no dejemos pasar eso por temor. Nos animemos. Si son papás oyentes que no conocen, bueno, es momento, cuando llega a la casa un niño sordo, de empezar a aprender la lengua de señas sin temor. A la par, llevémoslo a una fono, que trabaje la parte oral, no hay problema, pero la lengua de señas no puede faltar. Bien. Tiene que el niño desarrollarse, poder preguntar, poder comunicar, poder hablar y poder entenderle a sus papás y a su entorno cercano
todo lo que dicen, sea lindo, sea feo. Exactamente, ¿no? Usted, o sea que con tu experiencia vos ves la diferencia de cuando el niño lo adquiere el lenguaje de señas, la lengua de señas desde que nace prácticamente. Exacto. Por ejemplo, en la escuela vemos una diferencia notoria, los hijos de padres oyentes, los hijos sordos de padres oyentes a los hijos sordos de padres sordos. Porque estos, los que nacen en un ámbito donde la lengua de señas es normal, porque sus papás se comunican de esa manera, tienen un manejo, una picardía, una viveza y una inteligencia y una curiosidad que no la tienen los otros, pero no porque sean menos capaces, sino porque no han tenido la herramienta y han perdido el tiempo para la adquisición de esto que los otros han ganado. Bien. Entonces, eso solamente. Y si el chico, el niño, tiene capacidad auditiva, resto o lo que sea, que el fonoaudiólogo considere que se lo puede estimular de la parte oral también, puede ir perfectamente la mano, no quita una cosa de la otra, porque ellos saben que la sociedad donde ellos están viviendo es una sociedad oralista. Bien. Entonces saben que necesitan y si lo pueden hacer y obtener algo, lo van a querer hacer y con mucho interés. Bien. Pero necesitan su lengua materna en pleno desarrollo. Bien. ¿Qué diferencia hay entre lengua y lenguaje de señas? Que por ahí uno se confunde. Y bueno, lo que pasa es que el lenguaje es una capacidad innata de que se va desarrollando justamente con la lengua, ¿sí? Que nos ayuda a la comunicación, al día a día. La lengua desarrolla lo que es el lenguaje de cada persona. Falta la lengua, falta la comunicación, no se desarrolla el lenguaje. Entonces, justamente una cosa sí quita la otra. Bien, clarísimo. Chicas, un placer tenerlas en el programa. Silvina, muchas gracias a Lucía también, que está ahora como intérprete. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias a vos, Susana. Hacemos una pequeña pausa aquí en Para Toda Mujer, ya volvemos con más.